Buenas tardes, bienvenidos a esta primera conferencia de los martes culturales del mes de julio. Abrimos este ciclo. En primer lugar, pues me gustaría presentar, nos acompaña, además del ponente, nos acompaña la concejal de Cultura, que está recién estrenada en su cargo, y le hemos pedido que por favor hoy ella inaugure esta jornada que vamos a desarrollar hasta finales de agosto y después Ana pues nos va a dirigir unas palabras. Después de ella presentaré yo al ponente, que es de todos conocido, pero siempre es conveniente recordar los méritos de la persona que nos va a hablar. Bueno, pues lo dicho, le paso la palabra a concejal de Cultura. ¿Y qué otro área llevas, Ana? Discapacidad, mujer y diversidad. Discapacidad, mujer y diversidad. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy es aquí mi primer acto de estos martes culturales, dando la apertura al primero, que me hace la verdad que mucha ilusión, porque es mi compañero Agustín, que ha estado 4 años trabajando conmigo, 2 más codo a codo, pero bueno, la verdad que es una de las grandes pérdidas que he sentido en este equipo de gobierno, porque era una persona con la que se trabajaba muy bien. Y bueno, pues me hace ilusión estar hoy aquí con él, acompañándolo en esta exposición que nos va a hacer a continuación. Y bueno, pues deciros que estos 4 años pues intentaremos tener una programación cultural acorde a lo que el pueblo pues necesita, y que estamos abiertos a cualquier ofrecimiento, a cualquier sugerencia que alguien quiera hacer, y os invito pues a que continuéis viniendo y disfrutando de los martes culturales que hay ya organizados hasta el mes de agosto, y los que vayan surgiendo, así como las distintas exposiciones y todos los actos que tenemos en programación. Y nada más, pues desearle que haga una buena exposición de lo que nos ha preparado hoy, y bueno, pues le paso la palabra a Franci para que nos lo presente. Pues como decía, nuestro paisano Agustín Figuereo es licenciado en Historia por la Universidad de Huelva, tiene un máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía, y en estos momentos está cursando el grado de Historia del Arte por la UNED. Ha sido ponente en cursos del IAP, Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde también han publicado varios artículos suyos. La semana que viene precisamente va a impartir un curso de verano en la Universidad Politécnica de Cartagena. Ha publicado muchísimos artículos en prensa y algunos libros, como La memoria sobre el desestanco de la sal, Isla Cristina 1936, La novena al Santísimo Sacramento, la edición facsímil de la memoria del padre Miravén, y aún sin publicar tiene un trabajo sobre la historia del periódico La Higuerita, que realizó con motivo del centenario de esta publicación, de este periódico. Y ahora está trabajando en una obra sobre la etapa de Blas Infante en Isla Cristina. Así que, además de todas las colaboraciones y las conferencias que ya ha ofrecido, no solamente a la Delegación de Cultura, a la que le está muy agradecido, sino también a otras asociaciones culturales, pues nuestra gratitud, Agustín, la tiene siempre, y te cedo la palabra también. Bueno, muy buenas noches. Gracias, delegada. Gracias, Ana, por tus palabras cariñosas hacia mí. Gracias a Franci también por la presentación, ¿no? Y a la Delegación de Cultura por invitarme una vez más a completar mi colección de pescaditos, como yo digo, ¿no? Ya luego ustedes lo entenderán. He pedido que apaguen las luces. Yo sé que le pido disculpas a los medios de comunicación, pero la claridad que en estas tardes viejas, ¿no? de nuestro verano, pues hace que sea las 9, ahora mismo las 9:10 prácticamente, y tengamos esta luz, y lo que queda pues impide que en el patio se vean mejor la fotografía, sobre todo, que les voy a pasar, ¿no? Hay algunas que es verdad que no, sobre todo los documentos, que no tienen demasiada calidad, con lo cual todavía
impediría más su visión si tenemos la luz encendida, pero bueno, espero que a medida que se vaya oscureciendo vayamos ganando en calidad, aunque no nos veamos las caras. Voy a hablar de los proyectos arquitectónicos del templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, pero la idea fundamental era comparar los distintos proyectos del templo actual, del edificio actual de la Iglesia de los Dolores, ¿no? Yo estoy convencido de que cuando llegamos a algún pueblo hay como 3 hitos arquitectónicos que nos pueden hablar a simple vista de la importancia de ese lugar. Uno es su iglesia principal, otro es el edificio del mercado de abastos y otro es el cementerio. Esas 3 cosas, esos 3 edificios nos pueden dar una visión bastante aproximada de la historia que ha tenido un pueblo, de la importancia que puede tener, etcétera, ¿no? Y en Isla Cristina, bueno, pues tenemos una iglesia que ha dado muchas vueltas ya, un mercado de abastos actual que no es el de toda la vida y un cementerio, hablando del de San Lorenzo y San Román en este caso, que desde finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, como uno de los 3 hitos arquitectónicos es el templo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, vamos a hablar de él. He esbozado aquí una leve cronología, un eje de lo que va a ser la ponencia, que empezaríamos por la choza primitiva, después el primer templo en medio de la plaza ya más definitivo, el proyecto de Pérez Carasa, que no se realizó, la sede provisional de la calle Catalanes, el primer proyecto de Balbontín y Delgado Roy y el resultado actual. Y sobre estos matices, algunos nos vamos a detener más, en otros prácticamente vamos a pasar de largo, porque no es el tema de la ponencia, pues vamos a ir viendo cosas sobre este edificio. Bueno, la choza, sabemos todos por la memoria del padre Mirabén, que en 1756, hay un 1757, es un error eso del 55 que se ha colado ahí, no, hasta 1775 es la que aproximadamente estaba en la pared del norte de la plaza, lo que siempre se escucha decir que coincidiría más o menos con la casa de Don Justo, y después el primer templo que le sucede a este, ya ese el padre Mirabén lo cuenta perfectamente en la memoria, de material, que primero es una pequeña capilla, que después se va ampliando con una capilla la nave, con una capilla lateral que se convertirá en una segunda nave. Es un templo un poco extraño en su planta, que aparte de la fotografía, que hay varias archiconocidas, ¿no? Ahí se ven las 2 naves, lo que sería la nave principal, que corona esa espadaña de piedra ostionera que donara Manuel Rivero, el pintado de Ayamonte, ¿no? Como todas sus construcciones que hace traer la piedra desde Cádiz, y con ese matiz neoclásico quizás del edificio y esas barrigas barrocas que acompañan a la espadaña del siglo XVIII, pues, y la segunda nave, ¿no?, en la que estaría pegando a la calle del Carmen. Este edificio, pues siempre lo dice ya el padre Mirabén, que deja de escribir la memoria hacia 1850, que era pequeño y que el deseo de la población era tener un templo de mayores dimensiones que albergara a la mayor cantidad de fieles posibles, ¿no? De hecho, en tiempos de Isabel II ya hay un intento de una nueva iglesia, y no será, sin embargo, hasta la época de un importante párroco que hubo en Isla Cristina en el siglo XX, como fue don Salvador Sánchez Paloma, cuando se hace un proyecto firme y en serio, que es el proyecto que hace el arquitecto. Él era de Valladolid, pero ejerció casi toda su vida en Huelva, José María Pérez Carasa. Es el que firma un proyecto en el día de Navidad de 1925. Este proyecto de José María Pérez Carasa estaba pensado para ocupar la manzana de lo que es el Colegio Ángel Pérez hoy en día. Se aceptaba la donación de la familia Pérez Romeu de esa parcela para levantar este edificio. Había un dinero recaudado al efecto, pero no se llevó a cabo. Sin embargo, don Salvador Sánchez Paloma
y eso lo publiqué en una revista del Carmen, de Semana Santa o de algo de una fiesta de esta. No lo recuerdo bien y no hace mucho, era un par de años como mucho, todas las modificaciones de el padre Salvador Sánchez Paloma en el templo antiguo, ¿no? En este. Es cuando se abre la puerta de la mar, cuando se adecentan los altares, se cambia el suelo, etcétera, viendo que no puede llevar a cabo la construcción del proyecto de Pérez Carasa, que ya no sé si se ve un poquito, porque los planos que se conservan en el archivo municipal, aparte de que tienen un tamaño enorme, son muy difíciles de fotografiar y la calidad es regular, pero bueno, ahí vemos la planta del edificio con 3 naves, un crucero muy marcado, con una cúpula marcando ese crucero. Están rematados en ábside la nave principal y las 2 laterales. Tiene 2 torreones en la fachada principal, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunas, no he traído la de la fachada principal, pero sí algunos cortes que no se ve nada, ¿no? No se ve nada. Aquí algún arco. Está un alzado lateral del templo, la fachada con la torre, digamos, en aquel lado de donde están las banderas, y la cúpula del crucero, ¿no? Esto correspondería, por decirlo de alguna manera, con la fachada hacia la calle Baja, hacia el lateral del colegio que da a la calle Baja, ¿no? Distintos motivos para que se aprecie mejor. Es un estilo neomudéjar muy normal de la época. Estos estilos que buscan el pasado, ¿no? para inspirarse. José María Pérez Carasa, por ejemplo, diseñó, y esas sí se llegaron a ejecutar, la iglesia de Lourdes de Punta Umbría o la de las Milagrosas de Huelva para las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que hoy es la parroquia de Estrella del Mar. Esa, por ejemplo, es en estilo neogótico. Una vez que el templo se destruye el 22 de julio de 1936, ahí está la archiconocida fotografía, ¿no? Con los escombros ocupando gran parte de la actual Plaza de las Flores, pues sabemos todos que se instala la sede provisional en la calle Catalanes. Estamos hablando en agosto del 36 hay una misa de campaña en Las Palmeras, pero ya poco después se habilita el local de la calle Catalanes, que se va completando. Además hay toda una serie de noticias en la higueritas, como mucha gente, pues fulano de tal ha donado un cuadro, o la imagen tal ha sido restaurada y repuesta, y se va completando. Pero claro, el local de la calle Catalanes no reunía las condiciones para una iglesia, la única parroquia de Isla Cristina en aquel momento, ¿no? Entonces se decide en el año 41 a encargar un proyecto a 2 arquitectos, a Alberto Balbontín de Horta y Antonio Delgado Roy, que son 2 arquitectos sevillanos, para que elaboren un nuevo templo, ya liberando la Plaza de las Flores. El arzobispado le ha vendido el solar de la plaza del arzobispado de Sevilla, que era la diócesis a la que entonces pertenecía Isla Cristina, puesto que no se había creado la de Huelva. Le ha vendido al ayuntamiento el solar para ampliar la plaza, y en ese intercambio, tanto de dinero como de terreno, es cuando se elige la parcela a continuación de la que se había frustrado para la iglesia del año 25, ¿no? Donde está hoy la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Y este primer proyecto de Balbontín y Delgado Roy, sufrirá unas variaciones importantes, que es lo que me gustaría en realidad que viéramos hoy, ¿no? Porque quizá se desconocen bastante estos proyectos. La iglesia, que casi mirando las caras del público, pues casi todo el mundo ha conocido sin la fachada como está ahora, ¿no? Que la habéis visto en repellar muchísimos años sin estar terminada, pues no es la que diseñaron, no es la que se construyó finalmente, la que podemos ver hoy. El campanario tampoco es igual, y de eso va un poco el tema, de que veamos en imágenes qué era lo que diseñaron
y por qué en el desarrollo de las obras se cambia. Esto es un boceto de Andrés Figueres, de mi abuelo Andrés, que fue el aparejador de las obras, ¿no? Que tampoco es el proyecto de Balbontín y de Delgado Roy. Se parece bastante, es un estilo Nemudeja en lo que es la fachada principal, ¿no? Con los tres rosetones o ojos de buey, en este caso, ¿no? La portada abocinada con un arco apuntado, con el alfiz que lo enmarca. Recuerda mucho las parroquias del centro de Sevilla, cualquiera de San Marcos, Unión Santorum, cualquiera de las del centro de Sevilla podría servirnos de inspiración. Y sin embargo, un campanario con unas formas barrocas, totalmente quizás inspirado en la familia Figueroa, en Pedro de Silva, etcétera, ¿no? Leonardo de Figueroa, etcétera, con esas columnillas en el cuerpo de campanas, ese chapitel de azulejos rematando el campanario. Y una cúpula grande en el crucero con su linterna. Y este es una pena porque no se aprecia con toda la calidad que debería. Es el proyecto que diseñan en 1941 Balbontín y Delgado Roy. Se parece bastante, como podéis ver. Están los tres óculos de la fachada, la misma portada también abocinada y enmarcada con un alfiz, aunque muchísimo más recargada. Y el campanario es verdad que solo tiene un cuerpo de campanas, en este caso, sobre el reloj, y después un chapitel altísimo y bastante puntiagudo. Si os fijáis bien, lo que sería el buque de la iglesia sí es muy parecido al que tenemos hoy en día. Si nos ponemos, lo que pasa es que la casa de Vitorique nos impide bastante esta perspectiva hoy, porque la calle Isabel Pérez Siles es bastante estrecha. Pero si nos ponemos en la Gran Vía enfrente, vemos esta perspectiva es prácticamente la misma. El crucero está tal cual, que sobresale ahí con una cubierta de azoteas, con una ventana enorme donde está el corazón de Jesús, ¿no? En la vidriera del corazón de Jesús en el interior, ¿no? Lo que serían los salones parroquiales, que estuvieron así de tejado, y están con sus ventanas, y arriba una ventana cegada de forma circular, y la propia capilla de la Virgen del Carmen junto a la torre también sobresale. Es verdad que esta del proyecto original está cubierta, que parece, por una cúpula de azulejos también, y rematada por unos florones, etcétera, que eso no existe. Y al final del ábside hay una espadaña en este proyecto que tampoco se llegó a edificar, ¿no? Iremos viendo, vamos a comparar después fotografías para ver la diferencia entre los distintos proyectos y lo que finalmente se hizo. Y este sería el interior del templo, a la altura del crucero, ¿no? Vemos que los arcos de herradura apuntado que tiene el templo sí se hicieron. El interior prácticamente responde a ese buque mudéjar, y no se hizo esa cúpula que veíamos. Aquí no se aprecia porque lo taparía la cubierta del templo, pero aquí sí, no sobresale en cubierta, pero en el interior sí, esa cúpula que está diseñada, que sin embargo tenemos el hueco y una techumbre de madera basta, que en nada tiene que ver con la nave central, que sí tiene esa talla, de esa decoración en la carpintería. Y es raro que la zona principal, lo que sería el crucero, sin embargo, tenga esa madera basta, tosca y una tablazón normal y corriente, porque estaba pensada para que en su momento se hiciera una cúpula, ¿no? Si vemos las naves laterales, tiene unas bóvedas de crucería que tampoco se hicieron hoy. Hoy es unas bovedillas normales, ¿no? Lo que cubre las naves laterales.
pero el arco toral que da acceso ya a lo que sería el presbiterio también se conservan, y esas nervaduras del presbiterio también. Aquí tenemos una foto que no sé, la foto original, aparte de que es de este tamaño, tiene como una veladura en el centro, pero es importante, es una foto bastante antigua, puede ser del año 44 más o menos, y se ve lo que sería el buque de la iglesia ya construido, lo que sería la nave principal, pero no está evidentemente el campanario, ni mucho menos, y además corresponde a una de las fases de paralización de las obras. Las obras duraron muchísimo. Después de esa primera piedra de 1941, estuvieron paradas bastante tiempo y se retomaron en diferentes campañas. Se sabe, por ejemplo, que cuando el párroco de entonces, don Manuel Gómez Barba, celebra las bodas de oro sacerdotales, hay una autorización especial del arzobispo para que la imagen de la Virgen de los Dolores vaya al templo, que estaba en obra. Creemos que estaba sin cubrir en ese momento, pero se hace como una misa de campaña dentro de esta iglesia. Después, sin estar bendecida siquiera, a partir del año 52, se autoriza, por ejemplo, a que las procesiones de Semana Santa salgan de la iglesia, porque salían desde la ermita, y todas desde la ermita, aunque los pasos eran más pequeños, había menos hermandades, pero eso ya era un caos organizativo. Entonces dan una dispensa especial para que salgan del templo, que ya había cubierto agua, pero todavía no se había bendecido. Y esta imagen, que a mí me gusta especialmente porque no está el altar mayor, pero sí puede recordar bastante al diseño de Balbontín y Delgado Roy. Es muy curiosa porque se aprecian cosas desaparecidas hoy en día, ¿no? Se ve la Virgen de los Dolores en el camarín embutida, en la hornacina que tenía, pero se ve también, parece, lo que hoy sería la capilla del Sagrario, asoma por aquí detrás. No se aprecia, ustedes no lo apreciáis porque no se ve, porque no se ve por la calidad de la pantalla, ¿no? Pero aquí en el ordenador sí se ve el dosel de la Virgen del Rosario, ¿no? Y bueno, y del otro lado se ve a María Auxiliadora, y no sabemos la imagen que habría al lado, ¿no? En la mesa del altar mayor también está la Virgen del Pilar. Bueno, esa recuerda bastante a esta disposición, ¿no? Aunque aquí los arquitectos diseñaron unos retablos barrocos neobarrocos para ese testeros de las naves principales, pero sí es verdad que esto ya nos recuerda bastante el diseño de Balbontín y Delgado Roy. Algunas imágenes archiconocidas del templo, donde todavía se ve la fachada preparada para que el día que se terminara siguiera el mismo diseño del año 41. Y el campanario, que está truncado, pero veis supongo que sí, ¿no? Que se ve el hueco del reloj. Una imagen de mala calidad, pero donde, hilándolo con lo del principio, donde vemos con lo de que se puede ver un pueblo por su iglesia, su mercado o su cementerio, como la iglesia en esta Isla Cristina de Casas Bajitas sobresalía muchísimo como edificio principal. Y esta, que es del año 64, es un poco más cercana y tiene muchísima más nitidez, porque a partir de aquí, esta del año 64, vendría una modificación importante. Se decide retomar las obras, se decide terminar por un lado la fachada principal y por otro el campanario, y en el tema del campanario tuvo mucho que ver las disposiciones testamentarias de la condesa de Barbate, de Sebastiana Limón Caballero, que en memoria de su marido deja una cantidad muy importante para que se pudiera terminar el campanario, pero hay un cambio de proyecto,
por parte de los mismos arquitectos de Balbontín y de Delgado Roy. Y optan por modificar la fachada. Si hoy os ponéis en la acera de enfrente de la iglesia, arriba del azulejo de la Virgen de los Dolores, hay este mismo ojo de buey, y si os fijáis bien, se ve por dentro la vidriera que tiene el corazón traspasado, el anagrama de la Virgen de los Dolores. Pero si afináis la vista, el ojo de buey está aquí y la vidriera por dentro está aquí. No casan. ¿Por qué? Pues porque se cambió el modelo de fachada. Aunque respeta el ojo de buey, el de la vidriera es este, y el de la fachada es uno superpuesto y a diferentes alturas. Aquí, por ejemplo, podemos ver el que está, ese ojo de buey, el que está más pegando a la torre, lo tenemos dentro. Lo que se ve de madera es la cúpula de la capilla del Perpetuo Socorro, con unas vigas de hierro reforzándola, pero ahí está el ojo de buey cegado de la fachada principal, ¿no?, con el anagrama de Jesús Hombre Salvador. Y este es el otro, con el anagrama de María, que correspondería a la habitación que hay en el coro arriba de la capilla bautismal de la capilla de la Hermandad de la Mulita. El resultado actual de 1966, bueno, esta foto es de antes de ayer, literal, de antes de ayer, que la hice para esto, y vemos que tampoco el campanario correspondería al proyecto original. Las obras de la condesa de Barbate, cuando dona ese dinero y se retoma también el campanario, pues empiezan a afectar la altura que llevaba prevista, empieza a afectar a los cimientos de la propia iglesia, y se decide hacer un campanario muchísimo más bajo, donde están los huecos dobles de campana. El primer cuerpo de campana iría al reloj, después iría el segundo cuerpo de campana, después el chapitel, y sin embargo, respecto a la iglesia y a la fachada sobre todo, el campanario es bajito, es como chato, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque hubo que modificarlo a cuentas de que el terreno cedía y estaba afectando a la construcción del templo. De hecho, la última restauración de la iglesia, parte de los problemas de la obra, pues se derivaban todavía de esto, y seguirá dándolo probablemente en un futuro, pues porque el terreno sobre el que se asienta es como todo el pueblo. Es relleno, es marisma al final, y el terreno se mueve. Aquí vemos una comparativa que creo que se ve un poquito mejor de los tres proyectos, del dibujo de Andrés Figuereo, de Balbontín y Delgado Roy de 1941 y el de Balbontín y Delgado Roy de 1966, ¿no? Bueno, también el que mi abuelo fuera el aparejador de las obras era debido a que él coincidió con Delgado Roy en el estudio de Talavera en Sevilla, y tenían conocimiento uno del otro, y puede que quizás Talavera, uno de los más importantes arquitectos regionalistas, Talavera, los Gómez Muñoz, Aníbal González y Espiau, ¿no?, eran como los grandes del estilo regionalista de Sevilla. Bueno, pues se influían unos a otros, y por eso esos dos dibujos se parecen bastante. Si vemos los interiores, el proyecto original, lo que se hizo y lo que tenemos hoy en día, he intentado que la fotografía más o menos estuviera hecha en el mismo sitio. Y es verdad, como os decía, que el interior sí tiene mucho más del proyecto original, aun faltándole esa cúpula donde está la lámpara hoy en día, que es la que hacía referencia de esa cubierta basta de madera. Aquí. Una comparativa también de los campanarios, ¿no? El de
El de Pérez Caraza quizás es el que menos se aprecia, ahí a vuestra izquierda, con esos arquillos ciegos, todo de ladrillo visto, que era como estaba dibujado y diseñado, ¿no? La arquitectura neomudéjar. Los otros dos prácticamente coetáneos y el campanario actual. Sobre todo si tenemos en cuenta el proyecto de 1941, con ese, aunque tenga un cuerpo de campana menos, con ese super chapitel este de aquí, vemos lo estilizado que iba a quedar ese campanario. Hoy, que el pueblo ha crecido bastante, sobre todo en altura también, ¿no? Todavía cuando venimos bajando por Pozos del Camino, venimos bajando la cuesta, se ve a lo lejos el campanario, o al menos el remate con la Virgen del Carmen y el depósito del agua y el faro, y se ve, eso es a lo que hago referencia, se ve todavía. Imaginaos cómo se vería si se hubiera hecho el proyecto original. También aquí, en esta que ya hemos visto, ponía la fotografía actual para que vierais el lateral de la calle Isabel Pérez Siles. La sucesión de ventanas con los redondeles ciegos arriba, su tejado a un agua y el remate de la capilla de la Virgen del Carmen, que sí fue algo bastante respetado, aunque le falta la cúpula. Y esta era para ver un poco ¿Le he dado hacia atrás? Sí. Las tres fachadas, ¿no? Como ya otros arquitectos, por una reelaboración de su proyecto, ya dejan el neomudéjar y le plantan esa fachada que en alguna guía turística hablan de una barbaridad y dicen estilo diocesano andaluz. Y se puede leer por ahí estilo diocesano andaluz y que alguien venga y lo explique y a ver qué es eso, estilo diocesano andaluz. Bueno, quizás podíamos hablar de un neoclásico o algo así, pero un estilo diocesano andaluz, pues, o tenemos un ejemplar único, no sabemos. Como curiosidad, dos capillas, la del campamento es la que se ve entre los pinos, ¿no? Y la capilla del cementerio de Cartaya, que en nada tienen que ver, pero traigo una serie de ejemplos ahora de lo que elaboraron estos arquitectos técnicos o arquitectos superiores para nuestra iglesia, ¿no? En este caso, estas dos capillas fueron diseñadas por Andrés Figuereo, y aquí una serie de iglesias de Balbontín y Delgado Roy, que trabajaron juntos al menos hasta 1972, que muere Balbontín. Delgado Roy muere en 2002 con 99 años y estuvo prácticamente hasta el final de su vida trabajando. De hecho, el estudio continúa abierto, lo ha continuado su hijo y su nieto, y continúa abierto, ¿no? Pero Balbontín y Delgado Roy trabajaron juntos casi toda su vida. Esto es la ermita del Santo, o la ermita de San Sebastián, en Valverde del Camino, con un neobarroco súper recargado. Su obra más conocida, la ermita del Santuario de Nuestra Señora del Rocío. Esto también está en el Rocío. En la Casa Hermandad de la Hermandad de Sevilla, también es obra de ellos. Y la Basílica del Gran Poder, que ya es de un estilo totalmente diferente. Pero si nos centramos en la Casa Hermandad del Rocío, ¿no? de Sevilla, en la propia ermita o en la de Valverde, sí se parecen, a ver si llego, bastante en lo blanco, en los remates de azulejo, por ejemplo, del campanario, que lo tienen también. Salto, porque no las he puesto a continuación, ¿veis? Claro, los remates cerámicos que tienen tanto la ermita del Santo de Valverde como la del Rocío. Aquí la cúpula, por ejemplo, de Valverde se parece bastante a la que habían diseñado en un principio para la capilla de la Virgen del Carmen. Que la fachada del Santuario del Rocío tenga esos azulejos debajo de la espadaña en tonos azules, igual que los que
los que tenemos nosotros aquí en la fachada principal de la Virgen del Carmen, la del Rosario y la de los Dolores, pues guardan cierta similitud dentro de su obra, ¿no? Aquí están unos jarrones también cerámicos, pero es verdad que son en blanco, y después unos ramos de azucenas en la espadaña. Y la Basílica del Gran Poder, que bueno, es otra cosa diferente, ¿no? Otro estilo muy, muy diferente. Y creí que había incluido unas fotografías, pero no, de la nave principal de la iglesia. Pues se me ha pasado porque las hice también el domingo para que viéramos de cerca la labor de carpintería de la nave principal, ¿no? de la iglesia, que recuerda también esas formas mudéjares del proyecto original. Entonces, ¿qué nos queda de ese proyecto de 1941? Bueno, nos queda la planta del templo, las 3 naves, con la nave central más ancha que las laterales, con su cubierta a 2 aguas, las otras en este caso que preveía que fuera con bóvedas de arista, sin embargo con bóvedas de crucería, se usa una cubierta de bovedilla y azotea, con lo cual eso no. Nos quedan las formas del altar mayor también. En cualquier iglesia, eso sí que en Córdoba se le dice las iglesias alfonsinas, ¿no? Porque fue Fernandinas, porque fue San Fernando quien después de la reconquista de la ciudad manda levantar esa serie de parroquias, y después en Sevilla pasa lo mismo. Esas iglesias de repoblación mudéjares tienen normalmente las 3 naves igual, pero se opta por la parte principal, la parte del presbiterio, por hacerla de piedra, ya de una forma más octogonales, tirando al gótico. Eso es lo que estos arquitectos intentan en la iglesia de los Dolores, ¿no? El ábside de la parroquia está faceteado en 8 tramos, si no recuerdo mal, aunque tiene el camarín inserto de la Virgen de los Dolores, ¿no? Y tiene una serie de nervaduras que se unen en el centro. Eso corresponde también al proyecto original. Y queda debajo de la fachada actual también el inicio de la fachada de 1941. Después la fachada lateral también ha sido, fue arreglada hacia 1990 aproximadamente, cuando se decide hacerle un pequeño alfiz a la puerta lateral y repellarla prácticamente y pintarla, ¿no? Pero también había un diseño de estos arquitectos para una fachada, lo que pasa que con un tratamiento secundario, una fachada menor, que tiene además una cosa bastante rara, y en la última restauración algo que se estuvo barajando, si cambiar la puerta de sitio o no. La puerta lateral, si se abren las 2 hojas, te das de frente contra una columna en vez de contra un hueco, que sería lo normal. En ninguna casa se entra y te das con la columna. En la iglesia pasa eso, por la puerta lateral, ¿no? Te das con uno de los pilares de la nave en vez de en uno de los huecos. Entonces se pensó si moverlo respecto a donde está el altar de la Virgen de Fátima o hacia donde está el de la Hermandad del Rocío, y centrarla en la nave principal. Lo que pasa que lo de siempre, los temas económicos, pues hicieron descartar eso. Si se optó, por ejemplo, en la restauración de la iglesia, cuando se ha hecho la capilla sacramental donde estaba Cáritas, ¿no? Y se volvió a abrir esa capilla por intentar el diseño original de estos arquitectos, que nada corresponde al mudéjar del 41, sino al posterior, pero por lo menos utilizar esa bóveda, aunque es de escayola, pero siguiendo el diseño de Balbontín y Delgado Roy, y está preparada. Es la única capilla de la iglesia, por ejemplo, a la que no se accede por un arco de medio punto, sino por un vano adintelado. ¿Por qué es un vano adintelado? Pues bueno, porque el diseño original, y ya se hará, si Dios quiere, en un futuro, contempla una portada monumental para esa capilla a base de unas pilastras con un ático, etcétera, y un frontón partido, parecido quizás
a esto que vemos de la fachada del Gran Poder, ese tipo de puerta que está inscrito dentro del arco, que es lo que la Hermandad del Cautivo ha intentado también asimilar en su retablo para que el día de mañana los dos frentes de las naves laterales queden lo más similares posible. La arquitectura del retablo de la Hermandad del Cautivo correspondería a este diseño. Bueno, pues creo que no me dejo nada. He intentado ser breve porque la última vez, hace un mes y algo, que me senté aquí invitados por la asociación El Cantil, me pasé de hora, algo que no me gusta porque después se hace un poco aburrido, y entonces abrimos el turno de preguntas por si alguien quiere preguntar, aclarar cualquier cosa que muchos de vosotros habéis podido vivir de primera mano o por vuestros familiares, así que quien quiera abrir tiene el micro a su disposición, y si yo sé, pues contesto en lo que sea. Gracias. Agustín, el interregno entre iglesia e iglesia, ¿dónde se hacía? No te escucha la gente, mío. Me gustaría hacerle una pregunta. Entre iglesia, cuando se derriba la iglesia que estaba en la Plaza de las Flores, ¿dónde se hacían las misas? En la calle Catalanes. ¿Y después? Ya de la calle Catalanes se pasa al templo actual. En la calle Catalanes está del 36 al 54. Más o menos, si no recuerdo mal, en septiembre del 36 ya está habilitada con lo básico la iglesia de la calle Catalanes, y el 8 de diciembre del 54, o el 5 de diciembre del 54, se bendice la parroquia. Y todo ese tiempo está la sede en la calle Catalanes. La ermita se usaba también cuando se arregló después de la guerra, y estaba como ayuda de parroquia hasta que se crea la parroquia del Gran Poder, pero la sede era la calle Catalanes, de la que curiosamente no hay fotos del interior. Si alguien tiene, es el momento. Si alguien tiene, es el momento de sacarla. Hay alguna fotografía de la Plaza de San Francisco orientada hacia la calle Catalanes, que se ve la espadaña que le pusieron, que recordaba bastante a la de la Plaza de las Flores, pero es lo único que se ve. No hay fotos de una boda, de un bautizo, de una imagen, nada. No salían procesiones de allí, no. Se trasladaban las imágenes a la ermita, las que estaban allí, porque no todas las imágenes, por ejemplo, estaban en la parroquia, no cabían. Había imágenes en domicilios particulares. Esperanza. ¿Se sabe algún motivo de por qué el diseño varió tanto? Es decir, no hay nada que... Yo creo que no. No. Mira, el proyecto pues yo creo que en motivos económicos ya tenían un proyecto de lo que era la comisión. En el archivo parroquial de Nuestra Señora de los Dolores se conserva todo el proyecto de obra, el proyecto original y las modificaciones posteriores, y se conservan también todas las cuentas de fábrica. La sección de fábrica en un archivo parroquial es la que se refiere a todo el tema económico, ¿vale? No se llama intervención como en el ayuntamiento, ¿no? O tesorería o lo que sea, no. En temas eclesiásticos se llama fábrica. Pues la sección de fábrica de la iglesia conserva todo es cuánto se le pagaba semanalmente a los albañiles y a Pepe Barcarrota, que era el encargado de los albañiles, etcétera, hasta dónde compraban los ladrillos, todo. Y más barato era haber seguido con el proyecto de 1941 que encargar una remodelación del proyecto. Yo creo que no, que fue, oye, vamos a seguir con esto, pues espérate que vamos a darle una vuelta por los propios arquitectos. Pensaba que era un diseño más sencillo. Porque la primera me gusta más que la segunda. Bueno, ya los gustos ya después son personales, claro, pero no, yo tampoco. No, pero yo, mira, voy a volver a mover la fotografía. Yo creo que el parón ese de los 12 años también se hizo replantear un poco. Claro, estamos hablando del año 66, las necesidades, por ejemplo, han cambiado bastante. Esta puerta no permitía los pasos, por ejemplo, ¿no? La fachada principal. Es que estoy intentando... ¿Más funcionalidad? Que podría ser. Sí, aquí.
Aquí, sin embargo, ¿no? Está la parte, además, que vemos como de ladrillo sin enlucir, es la que llevaría el alfiz del diseño, ¿no? Y se opta por tirarlo y hacer todo puerta, para darle una monumentalidad, pues no lo sé hasta qué punto. Rompe totalmente el diseño, ¿no? Se ve por dentro, es una fachada pegada a la anterior. También era gran parte de los problemas en la última restauración. Que el cambio de párroco también, ¿no? Bueno, ten en cuenta, don Manuel Martín Gil estuvo muchísimos años, él estuvo ya como regente con don Manuel Gómez Barba, si no me equivoco, y conocía el proyecto de primera mano. A don Manuel Martín Gil se debe toda la decoración, por ejemplo, interior de la iglesia. El zócalo, el púlpito, los confesionarios, toda la orfebrería, etcétera. Manuel Martín Gil se volcó, digamos, en dotar a la iglesia de una ornamentación interior, y a la hora de retomar el proyecto de la fachada, pues a lo mejor él decidió encargarle a los mismos arquitectos una remodelación, porque no le gustaba, no lo sé, eso ya no le podemos preguntar. ¿Alguien más? No. Se destina del 58. El 54, ¿no? Por la Inmaculada del 54. Claro, con la diócesis se crea en el 54. En el 54. Pues mire, Dime, Marta. yo he visto poner la primera piedra de esta iglesia. Claro. Entonces, pues, la encuentro tan bonita, tan andaluza, tan blanquita, tan sencilla, que me encanta. No, sí. Tenemos además la suerte, entre comillas, vamos, esto ya es opinión personal, ¿no? Que la iglesia, pese a que la remodelación es del año 66, en pleno concilio, no le afectó la reforma, que es cuando ya se hacen iglesias de otro tipo, con la reforma litúrgica me refiero, donde ya se prescinde de púlpito, se prescinde de coro, se prescinde de muchas cosas, y se hacen quizás iglesias más modernas, pero mucho más impersonales. El Gran Poder, por ejemplo, pues ya es otra cosa, y la punta ya es otra cosa otra cosa diferente. No es lo que sería el edificio prototipo, ¿no? de convencional que entendíamos por un templo. Y hombre, no está nada mal, el proyecto original era bueno. Quizá la ventaja del de Pérez Carasa de 1925 es que era mayor. La iglesia era más grande. La iglesia actualmente no llega hasta la calle Conde de Vallellano, porque el ábside muere antes y está el patio de la casa del cura, etcétera. La iglesia de Pérez Carasa, que iba en la parcela del colegio, sí llegaba de la Gran Vía a la calle, hasta la calle Conde de Vallellano, era un poco más grande. Aunque es verdad que en la Gran Vía había una parte comida porque estaba en alto y había un podio de escalones, etcétera, pero era un templo mayor. Pero no se hizo. Normal que no se hiciera. En el año 25, que se termina el proyecto, el día de Navidad, mientras una cosa y la otra, la crisis de la sardina del 27, la creación del consorcio, el CRA del 29, la guerra, pum, fuera. No se hizo. Lo que has dicho antes, diocesano andaluz. Sí, bueno, es una barbaridad que ponen en algún... No sé si ahí dentro habrá en alguna guía turística que ponga eso de estilo diocesano andaluz, que eso no... Prefiero el estilo porque sabes que no lo voy por ahí. Pero esa barbaridad que claro. Yo lo he visto escrito en algunas guías turísticas. No sé quién ha elaborado eso, Miguel. Pero el estilo diocesano andaluz, ¿qué es? Podemos hablar de un estilo regionalista, un estilo neomudéjar, un estilo neobarroco, lo que tú quieras, pero lo otro. Bueno, ya está. Gracias. Sí.
bien, buenos días. Bueno, pues parte del ayuntamiento, de la Delegación de Cultura, te hace entrega de... Pescaditos. Esto es lo de los pescaditos que yo decía al principio. Yo he venido por mis pescaditos, que tengo la colección ya completa. Muchas gracias, Ana. Sí. A ver, son más grandes, ¿eh? Sí. Yo te despacho bien. Échate para acá, hijo, que no hace calor. Es que tengo la silla en medio. Ah, perdón. Mira para acá, mira para A acá. ver. Un momento que me falta a mí. Falto yo.